Buenas noches, nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión y recuerden que estamos teniendo un estudio bíblico todos los miércoles a las 8, así es que esperamos que nos sigan acompañando. Estamos ahorita en la serie La Gracia Transformadora de Dios. Ahora, como usted sabe, hace 2 domingos se nos cayó la página de la transmisión de la iglesia y perdimos contacto con muchas personas, con muchos hermanos, por lo que pedimos que usted comparta el nuevo link de la iglesia y si tiene alguna duda al respecto, háblele por teléfono, por favor, a nuestro hermano Yusafat. Le voy a dar el teléfono por si usted tiene alguna pregunta o no sabe cómo hacer esta nueva página, abrirla. Su teléfono es 55 19 37 22 45. Repito, el teléfono de nuestro hermano Yusafat, 55 19 37 22 45. Entonces puede comunicarse con él y él sin duda alguna le va a ayudar para restablecer la nueva página de la iglesia y también compartirla con sus amistades o familiares o amigos. Bueno, y antes de iniciar, recordar, mis hermanos, que ya Dios mediante vamos a comenzar los cultos o celebraciones dominicales este domingo 11 de octubre y comenzamos a las 12 del día. Tomen por favor en cuenta las siguientes indicaciones. Hay que asistir, o si usted va a acompañar los domingos, venga con cubrebocas, por favor. Si se le olvidó, en la iglesia vamos a tener ahí también cubrebocas a su disposición. Vamos a tener el gel y vamos a sentarnos con la distancia de 1,5 metros, pues siguiendo las indicaciones de las autoridades. También nos han señalado ellos que si alguna persona padeció del COVID-19, nos están pidiendo que les digamos que guarden por favor la cuarentena completa y una vez de haberla guardado, pueden entonces comenzar a reunirse con nosotros. Si no, o si tiene algún síntoma, pues preferible que se quede en casa y se cuide, se atienda, por favor. Vamos a continuar con las prédicas en transmisión, en vivo, los domingos a las 12 del día y también los miércoles a las 8 de la noche. Así es que si usted no puede acompañarnos los domingos, por lo pronto a las celebraciones dominicales, puede seguir escuchando los mensajes y de esta manera pues no se pierda la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y también una cosa más, le pedimos no traer niños todavía por la contingencia, niños menores de 11 años. Le pedimos que se queden en casa o si va a venir, pues que alguien le haga el favor de cuidarlos. Y solamente a partir de los 12 años, adolescentes de 12 años en adelante, podrán acompañarnos. Si usted desea asistir, algunos hermanos pues todavía están un poquito inseguros, no se animan a asistir, bueno, tómese su tiempo, pero nosotros ya por lo pronto comenzaremos los domingos a las 12 del día a partir de este domingo. Bien, mis hermanos, pues vamos a orar y ya para dar inicio a esta enseñanza de la Escritura. Te damos gracias, buen Dios, por permitirnos llegar a la mitad de la semana con bien, con tu bendición. Y ahora disponemos este tiempo para estudiar tu palabra, rogando, Señor, que sea una enseñanza transformadora, que cambie nuestras vidas realmente y que podamos dar evidencia de tu vida en nosotros. Oramos rogando el perdón de nuestras ofensas, de nuestros pecados, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien ilumine nuestro entendimiento y también nos capacite para agradarte, Señor, en todas las cosas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues el título del estudio de esta noche es La Gracia Santificadora de Dios. Y hoy entramos a la segunda parte sobre este tema de la gracia santificadora y recordarles algunas definiciones, porque la gracia puede tener varias definiciones según el contexto en donde se mencione esta doctrina, esta enseñanza. Por un lado, la gracia es el favor, es el amor que Dios nos da a nosotros que no lo merecemos. Gracia también podría ser el poder de Dios que nos habilita para obedecerle mediante su Espíritu Santo. Repito esta definición, gracia es el poder de Dios que nos habilita para obedecerle mediante su Espíritu Santo. Bueno, y hoy entramos entonces ya de lleno a este tema de la santificación. Entonces yo espero que tenga Biblia a la mano, hojas y lápiz o bolígrafo para tomar nota, porque como es un estudio
pues doy más versículos bíblicos para que usted los vaya escribiendo. La santificación, ¿qué es la santificación? Bueno, es el proceso de crecimiento mediante el poder del Espíritu Santo que nos va transformando a la semejanza de Jesucristo. Entonces, la santificación es una obra, es un proceso que Dios nos da, un proceso de crecimiento a través del poder del Espíritu Santo, con el propósito de ser transformados a la semejanza de Jesucristo. Ese es el propósito de la santificación, que usted y yo nos parezcamos cada día más en todo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la palabra santo o santificado significa separado, separado, eso es. Es decir, que Dios nos ha puesto aparte, nos ha separado del pecado, de la vida del mundo, aunque estamos aquí, pero nos ha apartado para que Él nos pueda, bueno, por un lado para que tengamos comunión con Él y por otro lado para que Dios nos use para cumplir sus propósitos. Entonces, somos separados para el uso y el honor de Dios. Así es que vamos a buscar, por favor, un texto en la Escritura, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 21. Segunda de Timoteo 2, 21. Dice aquí la Escritura, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, por un lado vemos que nos dice el Señor que hay que limpiarnos de ciertas cosas, bueno, de todo aquello que estorba nuestro caminar con Dios, nuestro servicio al Señor. Tenemos que limpiarnos de todo aquello que no glorifica a Dios, ¿verdad? O sea, de todo aquello que es pecado. Y por un lado nos dice también que tenemos que ser instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Así es que qué importante es que el creyente viva en santidad. Y vamos a tratar este tema que es de gran importancia porque tristemente tenemos que reconocer que si hoy algo le está faltando al pueblo de Dios, a las iglesias cristianas en general, es el tener una vida santa, una vida limpia, una vida en donde realmente se dé evidencia de la vida de Cristo en nosotros. Tristemente, el mundo, las tentaciones, muchas distracciones, el pecado, infinidad de cosas, están haciendo que los creyentes pierdan su sabor como sal que son en este mundo y no están teniendo un buen testimonio como Dios manda. Faltan vidas de santidad y a veces no nos estamos diferenciando de lo que realmente somos. Somos santos, somos gente separada, somos gente de Dios y Dios nos ha apartado precisamente para hacer una diferencia. Así es que Dios, por un lado, nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Y si realmente hemos nacido de nuevo, bueno, pues habrá evidencias del nuevo nacimiento y de esta vida santa, de esta vida apartada, de esta vida limpia. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 2 y 3, 1 Corintios 1, versículos 2 y 3, dice aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces Pablo está escribiendo a los corintios y les llama santificados en Cristo Jesús, porque no hay otra forma de ser santificados aparte de Cristo. Es decir, la santificación siempre tiene que depender de Cristo en nosotros. De otra manera, será una santificación ficticia o exterior, externa solamente, y eso se convierte en lo que se conoce como legalismo. Cuando uno quiere seguir solamente unas reglas externas de apariencia, de piedad, pero ese es el problema, que muchas veces los creyentes podemos convertirnos en gente religiosa, aparentemente, externamente, pero sin tener una obra transformadora en el interior. Y es que ahí comienza todo, en el corazón, en el interior, en donde Cristo va haciendo su obra en nosotros día a día. También dice que somos llamados a ser santos. Entonces, para Dios ya somos santos, somos apartados. Y tenemos que aprender a creer esto y a vernos como Dios nos ve, a pesar de que todavía tenemos obviamente imperfecciones, etcétera. Y esto lo hemos tratado también en semanas anteriores, que hay dos enfoques de la
santificación. Se refiere a dos cosas. Por un lado, la santificación es la acción finalizada de ser hecho un santo. Es decir, para Dios, el Señor ya nos hizo santos, ya nos ve como perfectos en la corte celestial. Dijimos que esa es nuestra posición en Cristo. Repasemos una vez más, esto es muy importante. Hebreos 10, por favor. En esta carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 10, dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gracias al sacrificio de Cristo es que Él nos ha limpiado, perdonado completamente, ha realizado su obra de justificación, regeneración, santificación y glorificación. Es decir, para Dios ya somos hechos perfectos. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda, o sea, el sacrificio de Cristo en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, esa es una parte. La otra parte es nuestra condición aquí en la tierra. Es decir, que la santificación, a la vez que es un acto ya finalizado, ¿verdad? Es también a la vez un proceso diario de santificación. Es un proceso continuo, progresivo, en donde día a día vamos siendo transformados aquí en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 1, en los versos del 14 al 16. Primera de Pedro 1, del 14 al 16, dice así la escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes de venir a Cristo, nos dominaban los deseos de la carne. Dice aquí, cuando estamos en nuestra ignorancia, ¿ignorancia de qué? Del Evangelio, ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia de conocer al Dios verdadero. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, o sea, Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y este es el gran desafío para la iglesia, para el creyente el día de hoy. Vivir como lo que somos, como santos en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida. Ya no podemos dividir la vida cristiana en algo secular y espiritual, ¿no? Ahora todo es espiritual y en todo momento somos llamados a vivir de manera santa. Verso 16 nos da la razón, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, si alguien se pregunta, ¿y por qué, Señor, ahora tenemos que vivir de una manera diferente? Porque estamos reflejando el carácter de Dios, porque Él es santo y Él tiene hijos santos. Verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, o sea, en reverencia, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, mientras estamos aquí en el mundo, somos peregrinos, estamos de pasadita, nuestro destino final es la ciudad celestial con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero mientras estamos aquí como peregrinos, el reto es vivir de manera diferente, de manera limpia, de manera santa, y todo esto nos es dado, por un lado, por la gracia del Señor. Ahora, hay dos naturalezas, tenemos que recordar esto, para entender entonces si somos ya hijos de Dios, ¿por qué siendo ya cristianos hay una lucha interna? Bueno, si usted tiene esa lucha interna es en parte una evidencia de que ha nacido de nuevo, porque antes de venir a Cristo éramos esclavos del pecado y hacíamos los deseos de la carne y como si nada, ¿verdad? Es más, disfrutábamos y era un placer pecar, porque la naturaleza vieja, la Biblia le llama la carne. O sea, todo ser humano tiene una naturaleza vieja o antigua. ¿Y en qué consiste esa naturaleza antigua? Es el deseo interno y la tendencia al pecado. Todos los seres humanos, desde que nacemos, traemos esa naturaleza pecaminosa y esa tendencia a lo malo. Así es que en nuestro ser interno, en ese corazón corrompido, esa naturaleza irremediablemente va a escoger las tentaciones, porque esa es su inclinación natural. ¿Y cuál es el problema que vamos a tratar? Bueno, hay un problema cuando la gente se percata de luchas, de problemas, de complicaciones que está teniendo en su forma de ser, en su carácter, en sus relaciones con los demás. ¿Qué hace la gente que no conoce a Dios? Pues acude a muchas cosas cuando se da cuenta que necesita cambiar.
acude a factores externos, programas de autoayuda, etcétera, etcétera. Pero es aquí en Marcos capítulo 7 que todas esas cuestiones que tratan de ayudar a la gente a superar su conflictiva, su problemática personal, pues a fin de cuentas queda en lo externo, en lo exterior nada más, y no logran llegar a la esencia, a la raíz del problema del ser humano, que es su corazón, un corazón corrompido, un corazón pecaminoso. Y Jesús aquí nos dice en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, o sea, del corazón, y contaminan al hombre. Bueno, esa es la lucha de todo ser humano y cada quien busca la manera, cuando ya se cansa de todo esto, de superarlo. Y esa era nuestra naturaleza. Ahora, ¿por qué? Porque desde el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer desobedecen al Señor, ellos caen en pecado y a partir de ahí todos los seres humanos tenemos esa lucha continua con la maldad, esa tendencia a lo malo, aunque a veces queramos cambiar de propósitos y de momento podemos cumplir, hacer juramentos, hacer votos, etcétera, pero el viejo hombre sigue siendo un viejo mañoso, ¿verdad? Que está viciado conforme a los deseos del error. Efesios 4:22 es lo que nos dice. Por ello, no podemos nosotros querer cambiar el viejo hombre. El viejo hombre no puede renovarse, no puede cambiar. El único lugar para darle remedio al viejo hombre se llama la cruz de Cristo, la cruz del Calvario. Entonces, en Efesios 4:22, dice aquí que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es que si queremos tratar con el viejo hombre, siempre va a estar viciado porque así es por naturaleza. ¿Y cómo está viciado? Por los deseos engañosos. Deseos engañosos. O sea, aparentemente le van a producir un rato de diversión, de complacencia, de satisfacción, pero son deseos engañosos en donde a fin de cuentas estos deseos engañosos lo que van a hacer es esclavizarlo más y más y más al pecado. El viejo hombre. Entonces, una naturaleza que todo ser humano tiene. Así es que el remedio de Dios es darnos una nueva naturaleza. No es mejorar al antiguo hombre. El antiguo hombre tiene que estar crucificado juntamente con Cristo. Entonces, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y en fe, Dios nos da la solución que es una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo Jesús. Y esta nueva naturaleza y este nuevo poder para vivir se nos da en el momento en que ponemos nuestra confianza en lo que Jesucristo hizo por nosotros a través de su muerte y resurrección, que es lo que nos da una nueva naturaleza, y la Biblia le llama el nuevo hombre. Efesios 4:24 dice aquí el apóstol Pablo que tenemos que vestirnos del nuevo hombre, es la nueva naturaleza de Cristo en nosotros, creado según Dios, es decir, esta nueva naturaleza no la crea un programa del ser humano, no es creado esta nueva naturaleza por filosofías o por religiones o por programas de autoayuda o de superación personal, no. La nueva naturaleza es un milagro de Dios que Dios da, que Dios imparte en el nuevo nacimiento. Dice aquí, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, esta nueva naturaleza seguirá lo que es verdadero y ahora tenemos la capacidad de parte de Dios de poder vencer el mal, de poder vencer el pecado y de que ese corazón corrompido, ahora Dios nos da un corazón de carne, es decir, un corazón sensible, un corazón con nuevos afectos, un corazón al cual le agrada amar a Dios y hacer la voluntad del Señor. Es por el Espíritu, el poder del Espíritu Santo que podemos nosotros entonces vivir una vida diferente. Bien, ¿cuál es el fundamento de nuestra santificación? Bueno, el fundamento de nuestra santificación es la obra de Cristo, es decir, su muerte en la cruz del Calvario, su sangre derramada y el poder de su resurrección. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Es decir, lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Ese es el fundamento
de una vida santa. Ujú. No se trata de una fuerza de voluntad en la carne, no. Es creer en lo que Dios ha hecho y confiar en base a lo que Dios ha hecho. Ahora, es decir, por el poder de la crucifixión de Cristo, usted ya no es controlado por su vieja naturaleza. Ya no es más esclavo del pecado. Busque Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Entonces dice aquí el apóstol Pablo de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Observe que primero habla de la cruz y después de la resurrección. Con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, primero tenemos que morir al yo y la única forma es que somos llevados a la cruz del Calvario. ¿Cómo lo hace esto Dios? Bueno, cuando creemos en Cristo, la obra que Él efectuó hace 2000 años se hace una realidad en nosotros. Dice entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, o sea, el viejo hombre. Ya no vive, ya no gobierna, ya no domina. Ahora, no significa que desaparece la antigua naturaleza, es crucificada, ya no nos domina. Entonces continúa diciendo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la clave de la vida victoriosa, de la vida cristiana. Es Cristo viviendo las 24 horas del día en cada creyente. Vive Cristo en mí. El cristianismo no se trata de una serie de reglas externas. El cristianismo es Cristo viviendo en nosotros su vida y a través de nosotros. Entonces dice aquí, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, por un lado, es por el poder de la crucifixión de Cristo que usted ya no es controlado por su vieja naturaleza. Ya no es esclavo del pecado. Por otro lado, es por el poder de la resurrección de Cristo que usted tiene una nueva naturaleza. Es decir, ahora Cristo le ha hecho a usted libre, libre del poder del pecado y libre para hacer la voluntad de Dios. Cristo vive en ti. Es la vida de Cristo en nosotros. Así que Romanos capítulo 6, versos 11 y 12, por favor. Romanos 6, versículos 11 y 12. Dice aquí la escritura, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo es clave para poder entender el poder eficaz de Dios en cada creyente. Entonces, ¿cómo ahora los creyentes lidiamos y batallamos con aquellas cosas antiguas con las que estuvimos mucho tiempo esclavizados y que hace ratito leíamos de lo que viene de un corazón corrompido? Bueno, ahora nosotros vamos a lidiar con eso en ese sentido, entendiendo y creyendo que ya morimos al pecado porque fuimos crucificados juntamente con Cristo. Entonces, cuando Cristo fue crucificado, también nuestro yo fue llevado, permítame decirlo así, a la cruz del Calvario. Y ahí quedó ese viejo hombre clavado. Pero también dice aquí en el versículo 12, no reine pues, ¿verdad?, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque ya morimos al pecado. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La vida de Cristo en ti. Eso es lo que le va a dar esa santidad, esa santificación. Muy bien, y vamos a llegar al último punto. Entonces, con algunos pasos prácticos. ¿Cómo vivir en santidad? ¿Cómo vivir como lo que somos, como santos? Permítame compartirle 4 pasos de manera breve. Esto obviamente puede profundizarse muchísimo más, pero por cuestión de tiempo quiero ser más breve en este aspecto. Entonces, si la santificación es un proceso diario de crecimiento, en donde vamos siendo transformados a la semejanza de Cristo, ¿cómo aplicamos esto? Bien, vamos a ver 4 pasos. En primer lugar, busque en la segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 3, versos 17 y 18. Segunda de Corintios 3, versos 17 y 18. Dice aquí, la escritura, porque el Señor es el Espíritu,
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Libertad para podernos parecer entonces a Cristo Jesús. Libertad para ya no ser esclavos de ningún pecado, por el Espíritu del Señor, por su Espíritu Santo. Verso 18. Por lo tanto, nosotros todos, ¿quiénes todos? Los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los discípulos de Cristo. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Jesucristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de quien, de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Entonces, observemos en primer lugar, si queremos ser santificados y crecer a la semejanza de Jesús, número uno, tenemos que enfocar nuestra fe y nuestra mirada en Jesús, en Él. Porque dice aquí que mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Mirando por fe la grandeza, la plenitud, la gloria de Cristo Jesús. Así es que el primer paso sería enfocarnos en tener como modelo a Cristo. Como dice también la carta a los Hebreos capítulo 12, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, necesitamos un nuevo modelo de vida, y ese nuevo modelo de vida es Cristo. Así es que usted tiene que conocer a Cristo, tiene que mirarlo, tiene que conocer su persona, sus atributos, la obra de Cristo. Por eso usted tiene que ir a la Biblia, tiene que ir a los evangelios. Y aunque Cristo está en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos ahora que ver la escritura a la luz de la gloria de Cristo Jesús, su obra, su ejemplo. Es decir, pensar, hablar, sentir y actuar como Jesús. Ese es el gran desafío. Pensar, hablar, sentir y actuar como Jesús. Por ello es que tenemos que enfocarnos en Jesús. No en otros modelos, no en las circunstancias, no en los problemas, enfocarnos en Jesús. Aprender de Él. Por eso somos sus discípulos, somos sus aprendices. Él es nuestro modelo de vida. Jesús nos instruye, nos anima, nos inspira, nos desafía, nos fortalece, nos corrige y nos equipa. Por ello es que Él tiene que ser nuestro modelo y enfocarnos solamente en Él, en su gloria. Y entonces vamos a ser transformados, dice aquí, somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Es decir, de un nivel de madurez a otro nivel de madurez, a otro nivel de madurez, y así vamos creciendo y así vamos siendo edificados por el poder del Espíritu del Señor. Muy bien, segundo paso, tenemos que practicar las disciplinas espirituales de crecimiento. Disciplinas espirituales de crecimiento. Ahora, ¿cuáles son? Por lo menos, número uno, estudiar la palabra de Dios, ¿sí? O sea, cuando usted va a la Biblia lo que hace es hacerle ver realmente, bueno, quién es Dios por un lado, pero por otro lado también nos muestra cómo estamos nosotros a la luz de la santidad de Dios. Efesios 5:26 dice aquí esta porción, bueno, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, aquí está, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo es que un creyente y cómo es que la iglesia va siendo santificada, va siendo purificada? Como dice aquí, a través del lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra, una de las funciones que ejerce la palabra de Dios es limpiarnos, porque al leerla, al estudiarla, nos muestra nuestro corazón, lo que estamos pensando, y entonces somos confrontados con la verdad de Dios, y la verdad nos hará libres, y la Escritura nos enseña cuando hay alguna manchita por aquí, otra manchita por acá, o un pecado por aquí, un error por acá, y al ser confrontados nos redarguye y nos lleva a entregar y a confesar al Señor ese o esos pecados, y nos anima para ser renovados con la palabra del Señor. Entonces, cuando estudiamos la palabra, la Escritura nos santifica, nos purifica, va quitando esas manchas. Jesús dijo en su oración en Juan 17,
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ¿por qué hay creyentes que caen con tanta facilidad en el pecado, en las tentaciones? ¿Por qué no están en la palabra? No son constantes, no son consistentes en estudiar la Escritura, no se están alimentando, no están nutriendo su fe, no están dándose cuenta de cuando algo es correcto, algo no es correcto, porque la palabra que es la verdad nos va dando el discernimiento cuando algo le agrada a Dios y algo le desagrada. Así es que usted tiene que retomar el estudio de la palabra de Dios para ser purificado, para ser lavado, de tal manera que usted entonces va creciendo en santidad. La otra disciplina espiritual es la oración. La oración, practicar con Dios constantemente, tener un tiempo devocional y en el transcurso del día orar sin cesar. Pero también parte de la oración va a implicar el confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Entonces, si en un momento dado del día, ¿verdad? Vimos algo que no debimos de haber visto, dijimos algo que no debimos de haber dicho, hicimos algo incorrecto, algo que no le agrada al Señor, y el Espíritu Santo nos redarguye, nos damos cuenta, bueno, inmediatamente nos arrepentimos, lo confesamos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De tal manera que vamos paso a paso en una vida de santidad. Y algo también es, otra disciplina es reunirse, estar con los hermanos, porque el compañerismo cristiano también nos permite ser edificados, ser limpiados, ¿verdad? Y dice en 2 Timoteo 2:22, cuando Pablo está dando indicaciones a Timoteo, y sobre todo aquí va para los jóvenes, para todos obviamente, pero concretamente aquí con los adolescentes y jóvenes, 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Parte de la santificación es entender que no podemos estar jugando con el pecado, que no podemos estar exponiéndonos a las tentaciones. Si usted está discerniendo, tú joven estás dándote cuenta de algo que te es seductor, de una amistad, de un programa, de una actividad X que comienza a darte una lucha y una atracción, bueno, pues dice el escritor, huye, ¿verdad?, de las pasiones juveniles. Ese es el aspecto negativo, y en lo positivo, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cuántas de tus amistades son cristianas? ¿Cuántas de tus amistades son del mundo? Ahora, si tenemos amistades en el mundo es para darles un buen testimonio, no para que ellos influyan en nosotros, sino para que nosotros influyamos en ellos a través de un buen testimonio. Bueno, entonces practicar las disciplinas espirituales. En penúltimo lugar, tenemos que andar en el Espíritu, es decir, relacionarnos con el Espíritu Santo, platicar con Él, ser sensibles a su guía, depender de su poder. Gálatas 5:16 nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, en primer lugar, aquí resalta lo positivo. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu, dependa del Espíritu, sé lleno del Espíritu, confía en el Espíritu. Y luego dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Usted va a ceder a los deseos de la carne si no es lleno del Espíritu Santo. Entonces, tiene que ser lleno del Espíritu todos los días, es decir, vivir en comunión con Él, depender de Él, y Él es el que le va a dar a usted la fuerza para no satisfacer los deseos de la carne. Así es que andar en el Espíritu Santo, Él ya vive en nosotros y Él también nos guía a toda verdad. Y finalmente, para crecer en santidad, en esa santificación, rinda continuamente todo su ser al señorío de Cristo. Este es un gran reto. Rinda continuamente, cada día, todo su ser al señorío de Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, un texto, 1 Tesalonicenses 5:23. Otra vez, tenemos que depender del poder de Dios, porque es Dios, a través de su Espíritu, quien nos da el poder para vencer el pecado, para vivir una vida limpia, una vida santa. 1 Tesalonicenses 5:23 dice así, y el mismo Dios de paz os santifique. Ajá, es Dios quien santifica. Os santifique por completo. No solamente un área de nuestra vida, sino todo. Dice aquí, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también
lo hará. Entonces, Dios se ha comprometido a santificarnos, a ayudarnos a vivir una vida limpia y una vida que se parezca más a Cristo. Pero aquí ahora nos dice que todo nuestro ser, ahora, y quiero con esto ya concluir, ¿qué incluye aquí todo nuestro ser? Bueno, tres cosas: nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra voluntad. Es decir, diariamente tenemos que entregarle nuestra forma de pensar. Ahora, como dice Romanos 12:2, y vamos con este paso. ¿Cómo le entrego mi forma de pensar a Dios? Romanos 12:1 y 2 dice que tengo que renovar mi pensamiento. Dice el versículo, 1 y 2, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, o sea, ahora viene nuestra parte, transformaros, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, tengo que ir cambiando mi forma de pensar. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Es decir, ahora como cristianos, no podemos traer nuestros antiguos pensamientos a la vida cristiana. No podemos traer nuestra antigua manera de pensar. Tenemos que renovarla. No debemos seguir pensando como inconversos, como antes lo éramos, porque tenemos una manera de pensar distorsionada, chueca y que no estaba conforme a la verdad de Dios. Y ese es el problema con muchos creyentes que quieren seguir pensando como inconversos. Y si usted quiere cambiar, tiene que cambiar su manera de pensar. Nuestra manera de pensar tiene que ser una manera de pensar bíblica, una manera de pensar nueva. Por eso dice Pablo en Filipenses 4:8, en esto pensar. Y ahí nos da las características. Ahorita no entro en detalle porque ya se está terminando el tiempo. Así es que tenemos que aprender a pensar como Dios piensa, a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y en eso consiste en renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Otra vez vamos con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a dar los valores bíblicos, los pensamientos de Cristo, y así vamos renovando nuestra manera de pensar. Ok, 2, con nuestro cuerpo. En este aspecto de la santificación, bueno, dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo. Todo nuestro ser ahora, Dios quiere usarlo como un instrumento de justicia. Todos nuestros miembros, leíamos hace ratito, estabas ahí en Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 6:13, ya no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, ahora usted tiene que cuidar lo que mira, lo que oye, lo que dice y lo que hace. Todo nuestro cuerpo, ojos, boca, manos, oídos, todo, dónde estamos, qué uso le estamos dando a nuestro cuerpo. Bueno, santifíquelo. Es decir, todo esto, Señor, lo ofrezco para tu gloria, para honrarte. Así es que ahí es donde vamos a tener que ir haciendo ajustes en cuanto a cómo estamos usando nuestro cuerpo. ¿Verdad? Bien, y finalmente, nuestra voluntad la rendimos a Cristo. Dice Mateo 16:24, el Señor Jesucristo, y aquí hablamos de la voluntad en ese aspecto. Mateo 16:24. Bien, dice aquí que entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora aquí viene una dinámica interesante y ya con esto vamos casi a concluir. Niéguese a sí mismo. O sea, hay que quitar de nuestra vida algo todos los días. ¿Qué es lo que vamos a quitar? Todo aquello que no le agrada a Dios, los deseos de la carne, etcétera, etcétera. En el aspecto positivo. Y en el aspecto positivo dice Jesús, sígame. Entonces, hay cosas que quitarse, de las cuales tenemos que despojarnos, y hay algo que tenemos ahora que escoger, algo que ponernos o vestirnos, y es seguir en el aspecto positivo, seguir a Jesús. Es decir, el cambio en nuestra vida es un proceso con dos factores. Nos despojamos de las viejas vestiduras y nos vestimos de nuestra nueva vestidura en Cristo Jesús. Ejemplos concretos.
Colosenses, Efesios 4, 22 al 25. Efesios 4, 22 al 25. Hay esta dinámica. Nos despojamos de las viejas vestiduras, pero nos vestimos de las nuevas vestiduras que nos son dadas en Cristo Jesús. Así es que Efesios 4, 22 dice aquí la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, aquí está este verbo: despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ya se da cuenta? Todos los días habrá que despojarnos de aquello que no le agrada a Dios, y hay que vestirnos de lo que sí le agrada a Dios. Esa es la dinámica para crecer en santidad, para vivir como discípulos. Efesios 4, 25. Y aquí vamos con un ejemplo concreto, por lo cual, desechando la mentira. Eso es lo negativo. Hablar verdad, cada uno con su prójimo, es de lo que tenemos que vestirnos. ¿Se da cuenta? Verso 28, por ejemplo: el que hurtaba, no hurte más. Tenemos que despojarnos. Si antes se tenía esa práctica del robo, dice, sino que trabaje, o sea, viene lo positivo, me visto de algo positivo, el trabajo, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otro ejemplo práctico, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tenemos que despojarnos de esas palabras, que usted sabe cuáles son, ¿verdad? Y por el contrario, si no nos vestimos positivo, sino la que sea buena, la buena palabra para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y un último ejemplo, verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿No? Ya tenemos al Espíritu Santo, tenemos una nueva naturaleza, entonces sí podemos ahora quitarnos o despojarnos de estas actitudes, de estos malos hábitos o de estos pecados día a día. Y en el aspecto positivo, tenemos que vestirnos. Verso 32, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Seguir a Jesús. Bueno, pues con esto terminamos, y espero en Dios que este estudio sea de bendición, de edificación, y le ayude a crecer en santidad y a vivir como lo que es un santo, un creyente, un hijo de Dios, y que el Señor nos ayude a vivir en santidad mediante su gracia y el poder de su Espíritu Santo. Oramos, mis hermanos, y con esto nos despedimos y nos vemos primeramente el Señor el domingo a las 12 del día. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra, por tu gracia, porque nos has dado tu Espíritu Santo, porque nos has vestido de Cristo, y ahora, Señor, pues tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida. Señor, batallamos con estas cosas porque estamos todavía en un mundo perverso, en un mundo con muchas tentaciones, pero Señor, tenemos la vida de Cristo en nosotros, y por ello te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, para vivir en santidad, para crecer en santidad y tener en verdad un buen testimonio que te glorifique, a través del cual las personas puedan ver que tú nos has hecho diferentes en Cristo Jesús. Que tu paz, Señor, nos guarde, y ayúdanos en esta semana para compartir tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.